Les voy a hacer una pregunta en esta mañana y quiero escuchar sus respuestas. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta y quiero saber cuáles son sus respuestas. Si hubiera un incendio en su hogar y solo pudiera salvar una cosa de su casa, ¿cuál sería esa cosa? Alguien dijo su Biblia. Usted también, su Biblia. ¿Qué más? No se sientan mal si su respuesta no es su Biblia. No le voy a criticar ni juzgar. Sin pena. ¿Será que hay otra respuesta por ahí? Documentos. Ok. Sí, señor. La vida de alguien. Muy bien, muy bien. Quizás una persona más. Su dinero. Ok. Veo la mano de Kenneth por ahí. La Biblia. Amén. Amén. Gracias, Kenneth. Las mascotas también quizás. Ok. Si pudiéramos evaluar en esta mañana cuál es la cosa más valiosa en el hogar, pudiéramos dar muchos ejemplos como los que se han escuchado en este momento. Quizás otras personas dirían un álbum de fotos con recuerdos preciosos. Quizás otra persona diría, como se ha dicho, una computadora quizás con documentos importantes. Otra persona quizás diría que lo más valioso en su hogar es un par de zapatos con un precio muy alto. El ser humano podría darle valor a muchas diferentes cosas, especialmente tomando en cuenta un escenario como ese, el incendio de nuestra casa. ¿Qué tal si en esta mañana, en lugar de decidir por nosotros mismos qué es lo más importante en un hogar, dejamos que la Biblia nos muestre? Dejamos que la Biblia nos informe lo que realmente importa en el hogar. Nuestro mensaje en esta mañana se titula: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si me acompañan al libro de Josué, donde tuvimos nuestra lectura bíblica en esta mañana, Josué capítulo 24. Ya llegando a este capítulo, Josué, el gran líder, tenía 110 años. En esta fecha él reúne a todas las tribus para dar su último predicación y mensaje al pueblo, a los ancianos, a los líderes, jueces y oficiales de Israel. Este capítulo contiene ya su último discurso y mensaje final, donde el líder Josué habla de la historia de cómo Dios había mostrado su favor al pueblo de Israel. Ellos, para resumir su historia, habían entrado en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Él deseaba que en esta fecha, ya durante su última prédica, que el pueblo se comprometiera una vez más con Dios. Ahora que ya las tribus se habían establecido en sus territorios y en sus hogares. En la mañana de hoy estamos hablando del hogar del creyente. Y el mensaje de Josué será muy relevante para nosotros también. Aquí aprenderemos lo que la Biblia nos dice, que es lo más importante en el hogar de una persona. Josué 24, iniciando con el verso 14. Josué 24, 14. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. La Biblia dice así, Josué 24, 14. Ahora pues, teman a Jehová, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quite de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan ¿a quién? A Jehová. Verso 15, Josué 24, 15. Pero si les parece mal servir a Jehová, escojan hoy a quien sirvan.
Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y si pudiéramos leer juntos estas próximas palabras: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Y el verso 16: entonces el pueblo respondió, diciendo: lejos esté de nosotros el abandonar a Jehová para servir a otros dioses. Palabra de Dios. Josué sabía que su tiempo se estaba acabando. Por eso él se aseguró en esta ocasión de que su último mensaje resaltara una cosa importante: que lo más importante en el hogar no es un objeto ni documento, no es mueble ni algo físico, sino lo más importante en un hogar es servir a Dios en ese hogar. Y en esta mañana les quiero presentar tres preguntas que todo hogar debe responder. Tres preguntas que todo hogar debe responder. La primera pregunta es la siguiente: ¿te resulta deseable seguir al Señor? ¿Te resulta deseable seguir al Señor? Me interesa cómo Josué presentó su llamado en el verso número 15. Verso número 15 de Josué 24. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quien sirvan. Qué curioso la forma como Josué presentó este llamado y esta pregunta al pueblo. Yo como orador quizás no lo hubiese dicho de esa forma. Yo quisiera mejor enfocarme en lo positivo, haciéndole la pregunta a los hermanos: si les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien sirvan. Pero Josué fue intencional. Lo dijo de otra manera: si les parece mal servir al Señor. ¿Por qué lo dijo de esa forma él? Yo sospecho porque él entendía que para muchos le resultaba mal seguir al Señor. Le resultaba mal seguir al Señor. Muchos hogares y personas lamentablemente buscamos a Dios cuando nos conviene, cuando tenemos problemas, cuando solamente nos parece atractivo o deseable. Y le pregunto: ¿qué tal usted? ¿Te resulta deseable seguir al Señor en cualquier momento, en las buenas y en las malas? ¿O será que has dejado al Señor a un lado? Les quiero contar la historia de dos astronautas y me gustaría poner en pantalla su imagen. En junio del 2024, Suni Williams y Butch Wilmore fueron lanzados al espacio a bordo de la nave espacial Boeing Starliner. Ahí está su foto de ellos. Se esperaba que su misión fuera corta, solamente 8 días para probar las capacidades de la nave. Pero unos días después del inicio de su misión, los astronautas encontraron algunos problemas en su nave. Fallos en el sistema hicieron imposible que regresaran a la Tierra según lo planeado. Semanas se convirtieron en meses. Y en total ellos duraron, en vez de 8 días, 9 meses y 12 días atrapados en el espacio. ¿Has escuchado su historia? Recientemente ha estado en las noticias. Finalmente, después de 286 días en el espacio, los astronautas pudieron regresar, aterrizando sanos y salvos en el Golfo de México el mes pasado. Muy interesante la historia de ellos. El astronauta Butch Wilmore, el caballero que ven a la izquierda, regresó con gran testimonio de lo que experimentó en el espacio cuando estuvieron atrapados.
lo que me llamó tanto la atención, lo que más me impactó de la historia de ellos, es que aunque estaban atrapados, Butch Wilmore en particular, el que está en la izquierda, dice que cada semana él sintonizaba desde el espacio la transmisión de su iglesia en vivo. Él es evangélico y por esa razón ellos sintonizaban la programación los domingos por la mañana. Pero aún así me impactó de gran manera su testimonio de él. Cuando regresaron a la tierra, recibieron muchas entrevistas y alguien le preguntó a él: ¿por qué sintonizabas cada semana la transmisión de tu iglesia? Y él dijo en una entrevista: porque para él es deseable seguir al Señor. Para él es deseable seguir al Señor. Y él explicó que en las buenas y en las malas, aún así es deseable seguir al Señor. La pregunta que les he hecho en esta mañana, la primera pregunta es: ¿te resulta deseable seguir al Señor? Espero que sí. Espero que cuando estás en las malas puedas seguir al Señor. Espero que cuando estés en las buenas puedas seguir al Señor. Y podamos tomar ese gran ejemplo de este hombre que no encontró nada más deseable que encontrarse con su iglesia cada semana, mientras que a veces nos es difícil hasta llegar por Zoom a la iglesia. Mis hermanos queridos, vale la pena seguir al Señor. Te motivo a tomar en cuenta esa primera pregunta. La segunda pregunta que todo hogar debe responder es: ¿a quién sirves realmente? ¿A quién sirves realmente? Josué les presentó al pueblo varias opciones. Les dijo a ellos en el verso 15: escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Me doy cuenta que toda persona dedica su vida a alguien o a algo. Todos nos dedicamos a servir a alguien o a algo. Muchos de los antepasados de Israel vivieron para servir a los dioses de Egipto. También estaban los dioses de los amorreos, a quienes algunos decidieron seguir. Y aunque hoy en día es evidente que no adoramos ni ídolos ni dioses como los tales que se han mencionado, en realidad hay otras cosas que a menudo lamentablemente tendemos a adorar. ¿A quién sirves realmente? ¿Qué guía tus decisiones? Me hace pensar en la construcción de una casa. Cada proyecto de construcción comienza con blueprints, con los planos. Estos documentos son importantes porque dan claridad y confianza a los constructores durante su proyecto. Los planos muestran las medidas exactas para cada cuarto y habitación. Los planos también ayudan a la ciudad a entender el proyecto y aprobar diferentes permisos y hacer sus inspecciones. El plano de una casa o lugar comercial a menudo se encuentra también en la pared para casos de emergencias como los incendios. En la vida, nosotros también tenemos un plano para seguir. Un plano que nos ayuda a entender a quién servir. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un plano, es un blueprint para nosotros poder entender a quién deberíamos servir en nuestra vida. Nosotros somos llamados a vivir no conforme a nuestras ideas o deseos, sino vivir conforme a su diseño y su plan para nuestras vidas. Hemos mencionado ya dos preguntas que todo hogar debe responder. Primeramente, ¿te resulta deseable seguir al Señor? Número 2, ¿a quién sirves realmente? Te motivo que sea Cristo Jesús.
Y la pregunta número 3, la tercera pregunta que todo hogar debe responder es la siguiente: ¿cuál es el propósito de tu hogar? ¿Cuál es el propósito de tu hogar? Josué fue claro con su propósito de su hogar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él entendía que su propósito como familia, como hogar, fue recibir al Señor. Hoy en día este versículo se ha convertido más en una frase popular que un compromiso personal. A menudo, si vamos a diferentes tiendas decorativas, podemos encontrar ahí almohadas o cuadros con ese verso recitado sobre su cuadro. A menudo este verso simplemente es decorativo en los hogares. Pero Josué, cuando mencionó esas palabras en su llamado, no hablaba de un cuadro ni mueble, no hablaba de una decoración o almohada, sino de su decisión familiar y espiritual de que su hogar es para Dios, que su hogar es para Dios. Y te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu hogar? ¿Será que has dedicado tu casa y tu familia para Dios? Creciendo, algo que me impactó sumamente fue la forma en que mis padres trataban nuestra casa. Cada sábado yo me sentía emocionado porque llegaban esas horas sagradas. Me emocionaba, claro, porque iba a tener chance de llegar a la iglesia, iba a tener oportunidad de escuchar un buen mensaje. Pero yo sabía que también cada sábado mis padres recibían amigos y a visitas en nuestra casa. Nunca sabía quién iba a llegar a la casa después del culto, pero siempre sabía que había arroz y habichuela disponible para esas personas. Frijoles, arroz y frijoles disponible para esas personas. Yo me emocionaba porque entendía que nuestra casa no solamente era para nosotros, sino para Dios, para recibir a las personas queriendo conocer a Dios. Para mí eso era lo máximo. Y informó cómo puedo usar mi casa hoy en día también, de cómo Dios espera de mi familia usar el hogar que Él nos ha permitido tener. Hoy me gustaría proponer que una casa no se convierte en hogar si Cristo no está presente. Yo digo que lo más importante no es un mueble, no es un documento, no es una mascota que podríamos rescatar en un incendio. Lo más importante en la casa es el servicio para Jehová. En sus últimos momentos, Josué hizo un llamado al pueblo sobre la importancia del servir al Señor. Y hoy ese mismo llamado se extiende a usted. Si solo pudiera salvar una cosa, ¿cuál sería? ¿Cuál es la cosa más valiosa en un hogar? ¿Será un álbum de fotos, documentos importantes, un par de zapatos? ¿Qué tal si hoy dejas que Cristo sea lo más importante en tu hogar? Dios hizo todo para servirte a ti. Dios el Padre mandó a su Hijo unigénito, su Hijo único y especial, para que todos quienes creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. La vida eterna que está disponible para usted y para su hogar, para sus hijos y para tus padres. Dios lo hizo todo para servirte a ti. Me imagino el día cuando Dios nos dará, hablando de forma ilustrativa, las llaves de nuestro hogar celestial. ¿Cómo será ese momento
cuando podemos recibir un tour de parte de Cristo, cuando Él nos indica las habitaciones de nuestra mansión. ¿Te gustaría experimentar eso? Un hogar celestial. ¿No sería chévere e interesante? ¿No sería especial y asombroso mirar el hogar que Cristo ha preparado para su pueblo, para todos quienes desean aceptarlo Él como Salvador? Será un momento especial. Pero también te digo que mientras tanto ya puedes tener el hogar que tiene a Dios ahí. En nuestros hogares terrenales ya podemos recibir a Cristo. En su casa de usted, donde actualmente vives, ahí ya el día de hoy puedes comprometerte para tener a Dios ahí contigo. En esta mañana quiero hacer 2 llamados especiales. El primer llamado es un poco general. Pregunto, ¿levantas tu mano si te comprometes a servir a Cristo en tu hogar? Amén. El segundo llamado ya es un poco más específico. Quizás en este momento, en este lugar, hay alguien que necesita una oración especial por su hogar. Quizás hay alguien que en su hogar el día de hoy hay algún problema, hay alguna situación o condición. No sé cuál será su caso de usted, pero sé que hay alguien en este lugar que en su hogar están necesitando una oración un poco más especial, una oración un poco más específica. Queremos orar por usted y por su hogar. No sé cuál es el caso, pero en esta mañana pregunto si a alguien le gustaría ponerse de pie y acercarse, expresando que necesita oración en su hogar. Pueden acercarse al frente porque queremos orar por usted y por su hogar. No sé cuál es el caso en su casa, pero Dios lo conoce. Dios sabe exactamente lo que está pasando en tu casa, y solamente es a través de Él que podemos encontrar la solución. Solamente es a través de su Espíritu que podamos experimentar una transformación en nuestra casa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Mis hermanos y amigos se han acercado en esta mañana expresando que en su hogar tienen alguna necesidad. Yo personalmente no sé cuáles son esas necesidades, pero te agradecemos porque usted sí sabe. Y también usted sabe cuál es la solución. Al final del día lo que más necesitamos es de tu presencia en nuestras casas. Ayúdanos como familias poder cuadrar las cosas en una manera que te dé toda la honra y gloria. Si por alguna razón haya algo en nuestras casas que no te da la honra, pedimos que nos ayudes a identificar esas cosas e eliminarlas. Pedimos que tus ángeles puedan proteger nuestros hogares. Pedimos que los padres de esta iglesia puedan ubicar en su casa un ambiente espiritual para que sus hijos puedan tomar el buen ejemplo. Pido que nuestros hijos y nuestros jóvenes puedan en su tiempo personal y privado vivir una vida que te dé toda la honra y gloria a ti. Que ellos puedan recibir en la casa a través de sus celulares y tecnología no cosas negativas, sino cosas espirituales que sean de tu gusto.
para que en las casas de los hermanos y amigos de Rockingham se pueda experimentar lo que hay en este lugar, tu presencia. Te agradezco por esta media semana que pudimos reflexionar y aprender mucho más de cómo honrarte en nuestra casa. Y hoy concluimos aprendiendo que lo más importante no es tener muebles ni decoraciones bonitas, sino una actitud de servicio para el Señor. Porque aquí nosotros y nuestras casas serviremos a Jehová. Estas cosas te las presentamos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.